La niña pobre entregó su osito remendado y dijo, «¿Me lo puedes sostener, por favor?». En cuanto empezó a cantar, todos comenzaron a llorar. Eran como las 5 de la tarde, una de esas horas en que el sol ya no quema, pero todavía alumbra todo con un tono dorado. La plaza de la colonia estaba llena, como siempre a esa hora. Había gente sentada en las bancas comiéndose un elote, señoras hablando con bolsas del mercado a un lado, niños corriendo por la fuente, y un señor con un acordeón tocando melodías viejas que a nadie parecían molestar. Todo era muy normal, hasta que apareció ella. Nadie la vio llegar exactamente. De un momento a otro ya estaba ahí. Pequeñita, flaquita, con un vestido rosa claro todo manchado, el cabello revuelto como si no se hubiera peinado en días, los zapatos sin agujetas y un peluche viejo en los brazos. Era un osito de peluche, todo aplastado, sin un ojo y con el relleno saliéndose por una costura abierta en el brazo. La niña lo traía agarrado fuerte, como si fuera lo único suyo en el mundo. Se paró frente a un grupo de personas que escuchaban al señor del acordeón. Nadie le hizo mucho caso al principio. Pensaron que era una niña más, alguna que andaba jugando cerca y se acercó por curiosidad. Pero ella no estaba jugando. Se les quedó viendo sin decir nada, solo con esa cara seria, como si estuviera pensando si decir algo o no. Luego estiró los brazos con el osito en las manos y le habló directamente a una señora. «¿Puedes sostener mi osito? Quiero cantar una canción». Así, tal cual, con esa voz bajita pero clara. La señora, una señora de unos 50 años con blusa floreada, lo tomó sin saber bien qué estaba pasando. La niña dio un pasito hacia atrás, cerró los ojos y se quedó en silencio unos segundos. Parecía que iba a llorar o a correr, pero no. Abrió la boca y empezó a cantar. La canción era bajita, muy suave, como esas canciones que las mamás cantan a sus hijos para dormirlos. Era una melodía sencilla, lenta, no tenía música ni ritmo marcado, pero su voz era algo raro. No cantaba bien ni fuerte, pero había algo en la forma en que salían esas palabras que a la gente le dio por quedarse callada. Uno por uno, todos fueron dejando de hablar, de comer, de moverse. Hasta el señor del acordeón se quedó con los dedos quietos sobre las teclas. Nadie conocía la canción, pero sonaba algo que uno siente desde chiquito, a calor, a miedo, a ternura, a pérdida. La voz de la niña temblaba a ratos, como si le costara seguir, pero no paró. Cerraba los ojos con fuerza, y los dedos de sus manos se movían como si estuviera agarrando algo invisible. La señora con la blusa floreada tenía el osito apretado contra el pecho, con los ojos bien abiertos. A su lado, un muchacho de gorra se quitó los audífonos. Una niña más chiquita que la que cantaba se agarró de la mano de su papá sin decir nada. En una esquina, un señor de camisa azul empezó a llorar, de verdad. Así, sin ruido, solo con las lágrimas cayéndole mientras veía a la niña sin entender por qué. No fue una canción larga. Duró lo que dura una vuelta al parque, lo que dura un silencio incómodo. Pero cuando terminó, nadie aplaudió, nadie dijo nada. Solo hubo unos segundos donde nadie se atrevió a hablar, como si todos supieran que si decían algo en ese momento, se rompía algo que no se podía pegar. La niña abrió los ojos, respiró hondo y estiró las manos otra vez. «¿Me puedes regresar a mi osito?». La señora se lo dio con cuidado, como si fuera de cristal. La niña lo abrazó, le dio un beso en la frente y miró a todos. No sonrió, no dijo gracias, solo caminó hacia la fuente, despacio, como si no tuviera prisa. Se sentó en el borde con el osito en las piernas, viendo cómo el agua caía en ciclos. Uno de los niños que jugaban por ahí se le acercó y le ofreció una papita. Ella dijo que no con la cabeza. Un hombre se atrevió a ir hasta allá y le ofreció un sándwich. Ella lo aceptó, pero no lo comió. Lo guardó en una bolsita que traía amarrada a la cintura. Una señora más joven se le acercó y le preguntó, «¿Dónde están tus papás?». Pero la niña no respondió. Solo apretó más fuerte al osito y siguió viendo el agua. Una pareja joven le quiso tomar una foto. Ella se cubrió la cara con el peluche. El señor del acordeón empezó a tocar de nuevo, pero ahora nadie lo escuchaba. Todos seguían viendo a la niña, algunos conmovidos, otros confundidos. Una señora empezó a preguntar si alguien la conocía, si sabían de dónde venía. Nadie sabía nada. Era como si hubiera salido de la nada, como si no existiera hasta ese momento.
Un chavo que estaba grabando con su celular subió el video a redes. Puso de título, La niña del osito que canta. En menos de media hora ya lo estaban compartiendo cientos de personas. Nadie sabía su nombre, nadie sabía de dónde venía, pero todos sentían que esa canción les había dicho algo, aunque no entendieran qué. Cuando el sol empezó a bajar más y la plaza se empezó a vaciar, la niña se paró, se acomodó el vestido con una mano, el osito con la otra, y empezó a caminar hacia la salida. Nadie se atrevió a detenerla. Era como si supieran que tenía que irse sola. Una señora gritó, «Niña, ¿quieres que te llevemos a tu casa?» Pero ella no contestó, ni siquiera volteó, solo se fue, así como llegó, sin hacer ruido, con el peluche abrazado y la mirada al piso. Una hora después, ya no quedaba rastro de ella en la plaza. Solo el eco de su voz seguía flotando en el aire. Nadie sabía quién era, pero nadie la iba a olvidar. Esa misma noche, el video de la niña ya circulaba por todos lados. Lo compartían con frases como, «Esto me hizo llorar», «Alguien ayúdela», «No puede ser real». Algunos pensaban que era una actuación. Otros decían que no, que era algo de verdad, algo que se sentía en el pecho aunque no supieras por qué. La imagen de la niña con el osito entre los brazos y los ojos cerrados, cantando esa melodía suave que nadie conocía, se volvió viral. En grupos de vecinos, páginas de noticias locales en TikTok, hasta en noticieros de la noche, pusieron una nota breve. La niña misteriosa de la plaza. Paola estaba viendo la tele cuando pasaron el video. Era periodista, pero no una de las grandes. Llevaba apenas 8 meses trabajando en un canal de noticias local, de esos que cubren desde robos hasta nacimientos de cachorros callejeros. En la redacción no le daban notas importantes. A veces le encargaban entrevistas con vecinos, reportes del clima o recorridos por mercados. Ella quería más. Quería contar una historia que importara, y cuando vio a la niña cantar, supo que ahí había algo distinto. La vio en silencio, con los ojos clavados en la pantalla. No era una actuación, no podía serlo. Había algo en esa voz, en esa carita seria, en la forma en que apretaba al osito, algo que no se inventa. Paola se quedó pegada al celular toda la noche, revisando los comentarios, los compartidos, buscando pistas. Nada. Nadie sabía cómo se llamaba, de dónde venía, quiénes eran sus papás. Algunos decían que era de la calle, otros que se había escapado de su casa, unos más que tal vez era muda y por eso no hablaba, solo cantaba. Al día siguiente, Paola fue a la plaza. Eran como las 10 de la mañana y ya había gente grabando TikToks en el mismo lugar donde la niña había cantado. Una señora con gafas de sol decía que había estado ahí el día anterior, que casi se le salen las lágrimas, que nunca había visto algo igual. Un joven con una bocina intentaba tocar la canción imitando el ritmo de la niña, pero no era igual, le faltaba algo. Todos intentaban revivir el momento, pero el aire ya no se sentía igual. Paola preguntó entre los puestos. Habló con el señor del acordeón, con un vendedor de nieves, con una señora que vende globos. Todos la habían visto, pero nadie sabía nada. Solo lo mismo, que llegó sola, cantó y se fue. El señor de las nieves dijo que ella había pasado varias veces por ahí antes, pero que nunca se detenía, solo caminaba con el peluche en los brazos. La señora de los globos juraba que la niña le había comprado uno hacía semanas, pero que nunca hablaba. Solo le pagó con unas monedas sueltas y se fue sin decir nada. Paola fue al DIF de la zona, pensando que quizá estaba en algún registro, que tal vez alguien la estaba buscando. No había ningún reporte de niña desaparecida con esas características. Nadie con ese osito, con esa cara tan seria. Fue a 2 albergues. En el primero nadie sabía nada. En el segundo, una trabajadora social se quedó pensando cuando Paola le mostró la foto. Luego le dijo que sí, que creía haberla visto, que había entrado una vez, hacía como 3 semanas y que luego se fue, que no hablaba mucho, que no decía su nombre, que dormía con el osito al lado y que una vez se fue sin avisar, con la misma ropa y sin dejar rastro. Paola le pidió que le avisara si volvía. Dejó su número, su correo, hasta una nota escrita a mano para la niña, por si acaso. Luego regresó a la plaza al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Nunca volvió a verla. La historia seguía creciendo en redes. Alguien le puso el apodo de la niña del osito. Otros empezaron a buscarla por las calles, como si fuera una especie de tesoro perdido.
Algunos incluso decían que la habían visto en otras partes de la ciudad, pero todos los datos eran confusos, contradictorios. Gente queriendo ayudar, gente queriendo likes. Pero Paola no buscaba fama. Ella no podía dejarlo así. Algo en esa voz la seguía persiguiendo, como si le hablara bajito cuando trataba de dormir. Sentía que esa niña tenía una historia que nadie había escuchado, una que valía la pena contar, y no por el morbo ni por la tristeza, sino porque algo en ella gritaba ayuda, aunque no usara palabras. Pasaron 4 días sin novedades, hasta que una noche, cerca de las 11, Paola recibió un mensaje de una trabajadora social del segundo albergue. Decía, volvió, está aquí, pero no sé por cuánto tiempo. Paola agarró su mochila y se fue directo al albergue. Era un lugar pequeño, con rejas y una entrada que olía a sopa caliente. Había dibujos pegados en las paredes, juguetes en una caja y una señora sentada viendo una telenovela en la tele del comedor. La trabajadora la llevó directo a una salita del fondo, y ahí estaba, sentada en un rincón, con el osito entre las piernas, mirando hacia una ventana cerrada, sin moverse. Tenía el mismo vestido rosa, ahora más sucio, el cabello más enredado, las ojeras más marcadas, pero era ella, la misma de la plaza, la misma de la canción. Paola se quedó en silencio. No quería asustarla. Se sentó en una sillita a unos metros y solo la observó. Pasaron varios minutos sin hablar. Luego, bajito, Paola dijo, «Yo te vi cantar. Fue muy bonito». La niña no respondió, ni siquiera volteó, pero el osito se apretó un poco más contra su pecho. Paola volvió al día siguiente, y al siguiente. Cada vez le llevaba algo pequeño, una cajita de leche con chocolate, una libreta con calcomanías, un lápiz que tenía olor a uva, cosas simples, sin preguntas, sin presionar. A la 5ª visita la niña le habló. Fue una sola palabra. Le dijo, Lía, así, sin mirarla, sin emoción, sin explicación, solo su nombre. Paola sintió que se le enchinaba la piel. Por fin tenía algo. Lía. La niña del osito tenía nombre, pero lo que no sabía era que, justo cuando todo empezaba a parecer que podía mejorar, iba a aparecer alguien que lo cambiaría todo, y no para bien. Paola empezó a ir casi todos los días al albergue. A veces solo se sentaba en la misma salita de siempre, otras le leía cuentos en voz baja o le llevaba dibujos de animalitos. Lía no hablaba mucho, pero poco a poco ya no se escondía cuando la veía llegar. No la abrazaba ni la tocaba, pero la dejaba estar. Eso ya era mucho. El albergue era tranquilo, pequeño, pero limpio. Tenía un par de cuartos con literas, un comedor, una cocina que siempre olía a sopa y una tele chiquita colgada en la pared. Había niños que entraban y salían, otros que se quedaban semanas y algunos que no hablaban de lo que les había pasado. Las encargadas hacían lo que podían, con pocos recursos y mucho cansancio. Paola hablaba seguido con una de ellas, Rebeca, una mujer gordita de mirada fuerte que ya tenía años trabajando ahí. Ella le contó que Lía había llegado por primera vez semanas atrás, con el vestido manchado y el osito todo sucio, sin decir ni una palabra. Que comía poco, dormía con el peluche abrazado y se levantaba antes que todos, que a veces se sentaba sola en el patio y cantaba bajito, mirando hacia una esquina, siempre la misma canción, y que un día simplemente se fue, sin dejar rastro. Nadie la detuvo, porque nadie la vio salir. Rebeca también le dijo algo que Paola no olvidó. Le dijo, «Esa niña no está huyendo de la calle, está huyendo de alguien». Paola sintió que el estómago se le apretaba cuando escuchó eso. Y aunque no tenía pruebas, empezó a sospechar que algo muy feo le había pasado a Lía. Por eso no quería hablar, por eso no soltaba al osito, por eso cantaba así, como si tratara de calmarse a sí misma. Un día, Paola le llevó una grabadora pequeña. Le dijo que si quería podía grabar su canción ahí para que no se olvidara. Lía la tomó sin decir nada. Paola no insistió. Sabía que con ella había que ir lento. No era una niña común. Era como un vidrio delgado, que si lo tocabas de más, se rompía. Esa misma tarde, cuando ya se iba, Rebeca corrió tras ella y la detuvo en la entrada. Le dijo que había pasado algo, que una mujer había llamado al albergue, que decía ser tía de Lía, que estaba buscándola desde hace meses, que tenía papeles, fotos, todo, y que vendría al día siguiente. Paola se quedó fría. No sabía si alegrarse o preocuparse.
Una parte de ella pensó que tal vez por fin la niña volvería a casa, con familia, con alguien que la cuidara. Pero otra parte, una que no podía ignorar, sentía que algo no estaba bien. Al día siguiente, Paola llegó temprano al albergue. No quería perderse nada. A las 11 en punto, llegó una camioneta vieja y bajó de ella una mujer de unos 40 años. Morena, alta, delgada, con el pelo recogido en una coleta muy apretada. Traía lentes oscuros, un pantalón de mezclilla ajustado y una blusa verde. En la mano traía una carpeta de plástico. Caminaba derecho, sin mirar a nadie. Tocó la reja con seguridad y dijo: «Vengo por mi sobrina». Su nombre era Alma. Las encargadas la hicieron pasar. Se sentó con Rebeca y otra trabajadora social, mientras Paola fingía que estaba revisando papeles en una mesa del fondo. Alma mostró actas de nacimiento, fotos de Lía cuando era más pequeña, incluso una carta donde supuestamente la madre de la niña le daba custodia temporal por motivos de salud. Todo parecía en regla: firmas, sellos, fechas, todo. Pero Paola la observaba y no le gustaba lo que veía. Alma hablaba sin emoción. Contaba detalles de Lía como si estuviera recitando algo que memorizó, no como alguien que realmente la conocía. No preguntaba cómo estaba, no lloraba, no mostraba ansiedad ni alegría al saber que por fin la había encontrado. Lo único que repetía una y otra vez era: «Me la quiero llevar hoy mismo». Las encargadas dudaban. Lía todavía no hablaba del todo, no había contado nada de su pasado, no había confirmado si tenía familia. Pero legalmente, si los papeles eran reales, no podían retenerla. Paola pidió hablar con Rebeca en privado. Le dijo que algo no le cuadraba, que por favor esperaran, que investigaran más. Rebeca también tenía dudas, pero no podía hacer mucho sin pruebas. Decidieron llamar a Lía. La trajeron a la oficina con el osito en brazos. Cuando vio a Alma, se quedó paralizada. No dijo nada, ni una palabra. No corrió hacia ella, no mostró alegría, no preguntó nada. Solo la miró con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. Alma se levantó, sonrió de manera extraña y le dijo: «Hola, mi niña, ya vine por ti, vamos a casa». Lía no se movió. Alma estiró los brazos, como esperando que la abrazara, pero la niña solo retrocedió un paso. «¿No te acuerdas de mí?», insistió Alma. «Soy tu tía. Te he estado buscando por todos lados». Lía bajó la mirada, apretó el osito con fuerza. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Eso fue suficiente para las autoridades. Los documentos estaban en regla. No había ninguna denuncia formal en su contra. No había pruebas de abuso. La psicóloga del lugar hizo una revisión rápida y no detectó señales evidentes de maltrato reciente. Así que, con el corazón apretado, Rebeca autorizó la entrega. Paola sintió que le habían arrebatado algo. Quiso hacer algo, lo que fuera, pero no tenía ningún derecho legal sobre la niña. Solo era una periodista, ni siquiera una de las importantes. Alma se llevó a Lía esa misma tarde. La subió a la camioneta sin decir adiós. Lía miró a Paola por la ventanilla, pero no levantó la mano ni hizo ningún gesto. Solo la miró, con esos ojos tristes, mientras el osito quedaba pegado al cristal. Luego la camioneta dobló la esquina y desapareció. Esa noche Paola no pudo dormir. Tenía un nudo en la garganta y una sensación fea en el pecho, como si hubiera dejado sola a alguien que necesitaba ayuda, pero no tenía pruebas. No sabía dónde vivían. No sabía si lo que sentía era paranoia o intuición. Lo único que sabía era que Lía no quería irse con esa mujer, y algo dentro de ella, muy adentro, le gritaba que eso no era un final feliz. Era el principio de algo mucho peor. Los primeros 2 días después de que Alma se llevó a Lía, Paola se sintió como si le hubieran quitado el aire. Todo el tiempo traía la cabeza hecha un lío. No podía concentrarse en nada. Intentó seguir con otras notas del canal. Fue a grabar una entrevista con un comerciante del centro, pero a mitad de la grabación apagó la cámara y se fue. No podía dejar de pensar en la cara de Lía mirándola desde la ventanilla. Esos ojos, esa tristeza que no se quitaba con nada. Esa misma noche volvió al albergue. Rebeca la recibió con cara de cansancio. Le dijo que entendía cómo se sentía, que a veces así pasaba, que uno quería hacer más, pero las leyes no ayudaban. Que si los papeles estaban en regla, no había mucho que hacer. Paola insistió. Quería saber si alguien más había reportado a Alma antes, si tenían alguna pista sobre su vida. Rebeca dijo que no tenían nada,
pero que podía ir a los archivos del DIF por su cuenta, ver si encontraba algo ahí, y fue lo que hizo. Pasó horas en la oficina del DIF revisando documentos. No tenía acceso a todo, claro, pero con ayuda de una amiga que trabajaba ahí, logró ver un par de registros. Uno de ellos le llamó la atención. Alma García Zúñiga, 42 años, sin hijos registrados, sin historial clínico abierto, sin denuncias en curso, pero con una anotación antigua. Hace más de 10 años, había trabajado como niñera en una casa del otro lado de la ciudad. El expediente no decía mucho, solo que había sido despedida tras una situación confusa que involucraba a la hija de la familia. No había detalles, pero esa palabra, confusa, le hizo ruido a Paola. Empezó a buscar más. Llamó a periodistas conocidos, metió su nombre en bases de datos, buscó en redes sociales, en foros viejos, hasta en noticias antiguas de periódicos locales. Nada relevante. Alma era como un fantasma. Ni fotos actuales, ni redes sociales activas, ni familiares visibles. Pero lo poco que encontraba no era normal. Era como si alguien se hubiera esforzado por borrar todo. Una noche, su amigo del canal, Leo, que era camarógrafo y medio hacker en sus ratos libres, le mandó un mensaje. «Checa esto». Adjuntó una dirección. Era un perfil en una red social muy vieja, casi abandonada. Una cuenta a nombre de Alma, con solo 4 publicaciones, todas de hace muchos años. En una de ellas había una foto, Alma, sonriendo frente a una niña de unos 4 años. La niña no era Lía, pero el escenario era parecido. Una sala pequeña, un osito en el sillón, una tele de fondo. Paola le preguntó a Leo si podía averiguar la dirección IP de la cuenta, algo que le diera una ubicación. No fue fácil, pero lo logró. Una colonia al sur de la ciudad, una privada con casas humildes y calles de terracería. Paola decidió ir. No avisó a nadie, ni siquiera a Rebeca. Tomó su cámara, un cuaderno, y se fue un sábado por la mañana. La colonia era callada, con perros acostados en la banqueta y niños jugando fútbol descalzos. Preguntó por Alma, mostró la foto a un par de vecinos, y al final, una señora de bata con ruleros en el pelo le dijo que sí, que la conocía, que vivía ahí desde hace tiempo, que era muy seria, no saludaba, no dejaba que nadie se acercara a su casa, y que sí, a veces se escuchaban llantos de niña por las noches, pero que la gente ya ni decía nada, porque nadie se metía con ella. Paola sintió un escalofrío. Le preguntó si había visto a la niña últimamente. La señora asintió, bajito. La tiene ahí, siempre con ese peluche feo. Nunca sale, ni a la tienda. Esa misma noche, Paola decidió regresar con Leo. Fueron juntos. Se quedaron a unas calles de la casa, esperando en el coche con las luces apagadas. Querían ver si Lía salía, si podían confirmar que estaba ahí. Pasaron más de 2 horas sin movimiento, hasta que por fin alguien abrió la puerta. Era Alma. Salió sola, con una bolsa de basura que dejó en un bote oxidado frente a la casa. Luego regresó rápido y cerró. Pero antes de que la puerta se cerrara por completo, Paola alcanzó a ver algo. Una sombra chiquita, parada detrás. Una niña, muy quieta, con un peluche en los brazos. Era ella. Paola se quedó congelada. Lo que sintió fue una mezcla entre alivio y rabia. Alivio porque estaba viva, rabia porque la tenían encerrada, como si fuera un objeto guardado en una caja. Al día siguiente, fue directo al canal. Habló con su jefe, le contó todo. Quería hacer un reportaje, quería mostrar lo que había detrás del caso, pero su jefe se negó. Le dijo que no había pruebas, que era muy delicado, que podían meterse en problemas. Paola se enojó, gritó. Pero no sirvió de nada. Si quería hacer algo, tendría que hacerlo sola. Fue al Ministerio Público. Llevó lo poco que tenía, las fotos, los datos de la dirección IP, la declaración de la vecina, pero sin una denuncia directa, sin señales claras de abuso físico, no podían intervenir. Le dijeron que si quería ayudar, buscara a alguien más que tuviera autoridad legal, una trabajadora social, un abogado, alguien. Esa misma tarde fue con Rebeca. Le contó todo. Rebeca escuchó sin interrumpir. Cuando Paola terminó, ella solo dijo, «Te creo, pero esto es peligroso. Si Alma está enferma, si es violenta, no podemos ir de frente. Necesitamos una forma de acercarnos sin que lo note». Entonces, empezaron a planear algo. No un rescate, no un escándalo, algo más sutil.
Mientras tanto, Paola decidió seguir mandando mensajes a su propio número, hablándole como si Lía pudiera escucharlos. Le decía que no estaba sola, que la estaban buscando, que cantara cuando tuviera miedo, que su canción era su señal. No esperaba respuesta, pero una noche a las 2:15 de la madrugada, su celular vibró. Era un mensaje de voz. Lo abrió. La grabación era bajita, con mucho ruido de fondo, pero era la voz de Lía. Estaba cantando, suavemente, despacio, la misma canción, pero con pausas extrañas, como si dijera algo entre cada línea. Paola se tapó la boca con la mano. Escuchó la grabación una y otra vez. Luego llamó a Leo. Le pidió ayuda para analizar el audio. Y lo que descubrieron era algo que no esperaban. La canción tenía un patrón escondido. No era solo una canción, era un mapa. La voz de Lía sonaba tan bajita en la grabación que tuvieron que subirle el volumen varias veces. Había un zumbido constante, como el de un ventilador viejo o una tele prendida sin señal. Pero entre ese ruido se escuchaba claramente la melodía. Era la misma canción que cantó en la plaza, solo que esta vez no era fluida. Lía hacía pausas raras, dejaba espacios largos entre una frase y otra, como si se distrajera o pensara mucho antes de seguir. Leo, que tenía buen oído para los detalles, fue el primero en notarlo. «Mira esto», dijo, mientras reproducía un fragmento del audio en su computadora. Siempre hace una pausa justo después de la segunda palabra de cada verso, y si pones atención, no son pausas normales, son exactas, como si estuviera marcando algo. Paola lo escuchó con atención. Cada vez que Lía decía 2 palabras, se detenía por 1,5 segundos. Luego seguía, y lo hacía con tanta precisión que parecía un patrón. Empezaron a escribir las palabras en una hoja, en el orden que iban saliendo. No entendían nada, hasta que Leo sugirió tomar solo las segundas palabras de cada línea, y ahí apareció algo. Primero, casa, luego, roja, después, puerta, siguieron, barda, cuadro, tienda, frente, faro, leche, luz. No era una oración completa, pero se notaba que Lía estaba diciendo algo, como si estuviera dejando migajas de pan para que alguien la encontrara. Paola se quedó mirando la hoja. Sabía que esas palabras no eran al azar. Había una imagen ahí, una escena. Lo entendió como si de pronto le cayera el 20. Lía estaba describiendo un lugar, su lugar, donde estaba. Al día siguiente, Paola volvió a la colonia donde había encontrado la casa de Alma. Caminó por varias calles. Buscaba algo que encajara con esas palabras. Pasó junto a casas con bardas blancas, otras con grafitis, algunas con tiendas improvisadas en la entrada, pero ninguna le decía nada, hasta que llegó a una esquina donde había una tiendita vieja, de esas que parecen no haber cambiado en 30 años. El toldo estaba roto, los precios escritos con plumón en cartulinas desteñidas y una nevera que hacía más ruido del que enfriaba. Frente a la tienda había una barda pintada de rojo, y justo en medio de esa barda, un cuadro colgado con una virgen pintada a mano. Debajo, una lámpara de luz blanca clavada al cemento que alumbraba directo hacia la calle, como si fuera un faro. Paola se acercó despacio. Sintió que el corazón se le aceleraba. Todo lo que había dicho Lía en la canción estaba ahí. Todo. Del otro lado de la calle, a unos metros de la tienda, había una casa vieja con una reja baja, llena de plantas secas y un poste torcido en la entrada. En la puerta, pintado con aerosol, decía el número 42, y aunque no se veía nada por las ventanas, Paola supo que esa era la casa, la de Alma, la de Lía. Volvió al coche temblando. No sabía qué hacer, no podía entrar, no podía tocar, no tenía pruebas oficiales, solo una canción y una corazonada. Pero tenía algo más, tenía el silencio de Lía, ese silencio que no era de miedo, sino de estrategia, esa forma en la que, a pesar de todo, había encontrado cómo decir lo que nadie más podía ver. Ese silencio inteligente, fuerte, el silencio de alguien que no solo sobrevive, sino que planea. Paola grabó un nuevo video, esta vez sin mostrar la cara de la niña. Solo usó su voz, con la canción, y le puso subtítulos con las palabras ocultas. Lo subió a sus redes personales con un mensaje directo. Esta niña está pidiendo ayuda, y lo está haciendo como puede. Escúchenla. El video explotó. Miles de personas empezaron a compartirlo. Muchos lo entendieron de inmediato, otros lo criticaron, pero varios lo tomaron en serio. Especialmente una mujer, Mariana,
que era extrabajadora social, ahora independiente, y que había trabajado antes con casos de abuso infantil. Le escribió a Paola por mensaje directo: «Te creo, he visto esto antes. Si quieres, te ayudo». Se reunieron en un café a las afueras de la ciudad. Mariana era clara, directa. Le explicó que en algunos casos los niños aprenden a comunicarse así cuando no pueden hablar abiertamente, que hay señales escondidas en sus juegos, en sus dibujos, en sus canciones, y que si Lía estaba haciendo esto era porque sabía que decirlo en voz alta la pondría en peligro. «Lo que está haciendo», dijo Mariana, «es valiente y muy raro en alguien tan pequeña». Juntas empezaron a armar un informe. Tomaron todo lo que tenían: la grabación, las palabras ocultas, la dirección, el historial raro de Alma, las declaraciones de los vecinos. Mariana se encargó de redactar todo de forma legal. Lo presentaron en una unidad especializada en protección infantil. Esta vez hubo movimiento, lentamente, pero hubo. Una psicóloga del equipo pidió autorización para hacer una visita de rutina a la casa. No podían llegar con la policía sin una orden, pero sí podían pasar como parte de un programa de seguimiento. Paola no podía ir, pero Mariana sí. La visita se programó para el jueves. El miércoles en la noche, Paola recibió otro mensaje. Era otra grabación. Lía cantaba de nuevo, esta vez más rápido, como si supiera que el tiempo se acababa, como si le urgiera decir algo. Las palabras clave eran distintas: camión, bolsa, madrugada, afuera, maleta, salir. Paola sintió un nudo en la garganta. Estaban por sacarla, tal vez esa misma noche. Llamó a Mariana, le contó todo. Decidieron adelantar la visita. No podían esperar más. La madrugada del jueves, Paola fue a la colonia con Leo. Se quedaron otra vez frente a la casa, escondidos. A las 4:12 a.m., la puerta se abrió. Alma salió empujando una maleta grande. Lía caminaba detrás con el osito colgando de un brazo. Tenía los ojos hinchados, el cabello más enredado que nunca, la ropa arrugada. No hablaba, no lloraba, solo caminaba, como si su cuerpo ya se hubiera rendido. Alma abrió la cajuela de la camioneta, metió la maleta. Luego agarró a Lía del brazo para subirla. En ese momento, Paola salió del coche. No pensó, no planeó, solo actuó. «¡Lía!», gritó. La niña volteó, y Paola le cantó la primera línea de su canción. Lía no dudó. Corrió, con el osito en la mano, sin mirar atrás, sin pensar. Alma gritó algo, se lanzó hacia ella. Pero justo en ese segundo, Mariana apareció con una patrulla. Todo pasó en un parpadeo. Gritos, pasos, luces. Y luego, silencio. Pero esta vez, un silencio distinto. El de alguien que por fin dejó de tener miedo. El momento exacto en que Lía soltó el brazo de Alma y corrió hacia Paola fue como una película en cámara lenta. El osito colgaba de una mano arrastrándose por el suelo. La niña no gritó, no lloró, no dijo nada, solo corrió. Alma trató de detenerla, gritó su nombre con una voz que sonaba más a enojo que a preocupación, pero ya era tarde. Paola la recibió con los brazos abiertos. La abrazó tan fuerte que sintió que se le salía el corazón. Lía temblaba, tenía la cara escondida en el pecho de Paola y el cuerpo duro como piedra. Cuando Mariana llegó con la patrulla, el agente que bajó del coche fue directo hacia Alma. Ella ya se había subido a la camioneta y tenía una cara entre molesta y nerviosa. Trató de arrancar, pero el policía se paró frente al coche. «Buenas noches. ¿Me permite bajarse, por favor?». Ella trató de mantener la calma. Dijo que no estaba haciendo nada malo, que la niña era su sobrina, que todo era un malentendido. El agente pidió los documentos. Mariana ya tenía copias de todo lo que habían reunido. La denuncia, los testimonios, la grabación de las canciones, las fotos. La historia ya no era solo una corazonada, era un caso abierto. Alma fue detenida esa madrugada, no esposada, pero sí llevada a declarar. Mientras tanto, Lía fue trasladada a un centro especializado, no uno como el albergue anterior, sino un lugar más pequeño, más protegido, donde trabajan psicólogas infantiles y personal entrenado para tratar casos de abuso. Paola fue con ella. No la dejó sola en ningún momento. Lía no decía mucho. Seguía callada. Solo soltaba el osito para bañarse. Dormía con él, comía con él,
Lo sentaba en la silla a su lado como si fuera una persona más. Pero ya no tenía la mirada perdida, ya no se acurrucaba en las esquinas. A veces, incluso, levantaba la vista. Paola sabía que todavía faltaba mucho, que ese tipo de heridas no se curan en días, pero al menos ya estaba en un lugar seguro. Una semana después, mientras estaban en una sesión con la psicóloga, Lía sacó algo de la oreja del osito. Era una hoja doblada muchas veces, chiquita, escrita con lápiz. La había escondido ahí desde hacía mucho. Era una lista de palabras, parecida a las que usaba en sus canciones. La psicóloga la leyó con cuidado. Le preguntó si eso era suyo. Lía asintió con la cabeza. Paola, que estaba sentada en una esquina, la escuchó decir algo por primera vez en varios días. «Es mi mapa». Las palabras salieron tan suaves que casi no se oyeron, pero fueron claras. Lía había estado planeando su escape mucho antes de cantar en la plaza. Cada canción era una parte del rompecabezas. Cada verso era una pista. No sabía cómo pedir ayuda como los adultos, así que usó lo único que tenía, su voz. Esa misma tarde, Mariana y Paola empezaron a reconstruir todo desde el principio. Revisaron cada grabación, cada pausa, cada verso de las canciones que Lía había cantado. Ya no era solo un acto emocional, era una estrategia. Cada canción decía algo más. Cada una tenía detalles nuevos. Algunas hablaban de lugares, otras de momentos del día. Una en especial mencionaba colores, sonidos, incluso nombres de objetos que solo alguien dentro de esa casa podía conocer. La más extraña fue una donde Lía repetía una frase varias veces: «Las luces nunca apagan». Mariana pensó que era una forma de decir que en la casa de Alma siempre había luz encendida, incluso de noche. Que tal vez era parte del control, no dejarla dormir, no dejarla descansar. Cuando buscaron en la casa, lo confirmaron. Había focos encendidos en cada cuarto, uno de ellos directo sobre la cama de Lía. No había cortinas. Todo el tiempo, luz. Otra canción mencionaba las manos frías. Esa parte la repetía 3 veces. Manos frías, manos frías, manos frías. Y en otra parte del verso decía en la espalda. No hacía falta ser psicólogo para entender lo que eso significaba. Eran señales, llamados de ayuda que nadie había entendido al principio, pero ahora ya tenían sentido. Lía estaba hablando todo el tiempo, solo que nadie sabía escucharla. Paola no podía dejar de pensar en todo lo que esa niña había soportado, tan chiquita y tan lista, porque sí, era una niña, pero también era alguien que entendía el peligro, que sabía que hablar podía empeorar las cosas. Así que usó lo único que tenía para protegerse, su imaginación, su música y ese peluche viejo que era su única compañía. El caso de Alma empezó a crecer. Cuando se hizo público el arresto, varios medios retomaron la historia. Paola no quería que se volviera un circo, así que pidió que no se usara el rostro de Lía ni su nombre completo. Pero sí contó lo esencial, que una niña había logrado escapar de una situación peligrosa usando canciones, que una mujer estaba bajo investigación y que gracias a eso, otras personas podrían aprender a ver las señales. Una tarde en el centro donde estaba Lía, un grupo de niños se reunió para escucharla cantar. La psicóloga le preguntó si quería hacerlo. Ella dijo que sí, pero esta vez no cerró los ojos. Esta vez miró a todos. Tenía miedo, sí, pero también algo más: confianza. Paola estaba ahí, sentada al fondo, grabando con su cámara, pero no para subirlo a redes, solo para ella, para recordarlo. Lía empezó a cantar despacio, la misma melodía de la plaza, pero esta vez sin pausas raras, completa, limpia, como una canción de cuna. Su voz seguía siendo suave, frágil, pero ahora se notaba que la sentía diferente. Ya no era un mensaje escondido, era una canción para sanar. Todos los niños se quedaron callados, algunos con la boca abierta, otros con los ojos brillosos. Al final, uno de ellos, un niño regordete con cabello chino, levantó la mano. «¿Puedo cantar yo también?». La psicóloga lo animó, y lo hizo. Cantó una canción inventada, con palabras que no rimaban, pero con un ritmo parecido. Luego otra niña hizo lo mismo, y otro, y otro. Al cabo de una hora, todos los niños estaban cantando sus propias canciones. Algunas hablaban de miedo, otras de cosas que no entendían, pero todas salían del corazón. Ese fue el principio de algo más grande. Paola, Mariana y un grupo de terapeutas comenzaron un proyecto. Lo llamaron Canciones que Hablan.
Era un taller para niños en situación vulnerable, donde podían escribir, cantar o grabar lo que sentían, sin que nadie los corrigiera, sin que los forzaran a hablar si no querían. Poco a poco, otros centros se sumaron, y aunque no todos los niños contaban cosas graves, sí aprendían a expresarse, a no guardar tanto por dentro. Pero el verdadero cambio fue en Lía. Un día, se acercó a Paola con el osito en brazos. Lo estiró hacia ella. «Ya no lo necesito tanto», le dijo, con una voz firme. Paola lo tomó con cuidado. Le temblaban las manos. No sabía qué decir. Lía sonrió un poquito. «¿Lo puedes cuidar tú?» Paola solo asintió. Lo abrazó contra su pecho, como lo había hecho aquella señora en la plaza. Esa noche Lía se quedó dormida sin el osito, y por primera vez, sin luz encendida. El taller de canciones se volvió una rutina para Lía. Iba 2 veces por semana, se sentaba siempre en la misma esquina de la sala, con una hoja en blanco y un lápiz de colores. A veces no escribía nada, solo dibujaba líneas, formas sin sentido. Otras, escribía frases sueltas, pero de vez en cuando dejaba algo más claro. Una palabra como humo, o carro blanco, o bolsa negra. Nadie la presionaba, pero todos sabían que seguía hablando con sus propias reglas. Paola la visitaba cada vez que podía. No siempre llevaba la cámara. A veces solo se sentaba a platicar. Bueno, no tanto platicar. Lía hablaba poco, pero escuchaba todo. Tenía esa forma de ver a la gente que la hacía sentir que te estaba escaneando por dentro, como si supiera si mentías, si te dolía algo, si estabas triste aunque sonrieras. Una tarde, mientras estaban sentadas bajo un árbol en el patio del centro, Paola recibió una llamada de Mariana. «Necesito que vengas, es urgente». Paola colgó y le dijo a Lía que volvería pronto. Ella solo asintió, como si ya supiera que algo iba a pasar. Cuando llegó al despacho de Mariana, ya estaba Leo ahí también. En la mesa había un expediente nuevo, más delgado que los anteriores. Mariana lo abrió y señaló una hoja con la punta del bolígrafo. La investigación sobre Alma dio un giro. Resulta que Alma no actuaba sola. Al revisar sus llamadas, sus movimientos bancarios y cruzar información con otras carpetas de investigación, descubrieron que tenía vínculos con una red que operaba en diferentes partes del país. No era algo grande ni muy conocido, pero sí peligroso. Gente que se dedicaba a mover menores de un lado a otro, bajo excusas como adopciones ilegales o rescates familiares. Había pruebas de que Alma había estado en contacto con al menos 2 personas en otra ciudad fronteriza. Lo más alarmante era que, en una de esas llamadas, registrada días antes de que intentara sacar a Lía en la madrugada, Alma decía una frase que quedó marcada en el expediente. «La tengo lista. En cuanto oscurezca nos vamos». Esa frase cambió todo. Mariana se recargó en la silla, cansada. Creemos que iban a sacarla del país, probablemente con papeles falsos. Paola sintió cómo se le apretaba el pecho otra vez. Aunque Lía ya estaba a salvo, algo dentro de ella no se calmaba. Era como si todavía hubiera un hilo suelto, una puerta abierta. ¿Y si no era la única?, preguntó Leo bajito. Ese pensamiento encendió todas las alarmas. Lía había dado pistas, muchas, pero nadie se había preguntado si esas canciones, esas palabras, no solo hablaban de ella. Volvieron a escuchar las grabaciones. En una de ellas, Lía cantaba algo diferente. Una frase casi al final que nadie había notado del todo. Decía: «2 dormidas, una más, juntas ya no están». Eso no sonaba a metáfora, sonaba a datos. Llamaron a la psicóloga del centro. Le preguntaron si Lía había mencionado nombres. Ella dijo que no directamente, pero que había dibujado 3 niñas en una hoja, una con trenzas, otra con una camiseta amarilla y una más con los ojos cerrados. Les mostró la hoja. Paola se quedó helada. Eran 3. Y si lo que Lía decía era cierto, había otras 2 niñas, y una de ellas tal vez ya no estaba viva. No podían esperar más. Mariana habló con una jueza amiga suya y logró acelerar una orden para catear otra propiedad relacionada con Alma. Era una casa que antes había rentado, en la misma zona donde fue arrestada. Oficialmente estaba vacía, pero una llamada anónima, que obviamente vino de Mariana, les permitió entrar. El operativo fue rápido. Fueron 2 patrullas, una unidad de menores y una ambulancia por si acaso. Paola no pudo ir, pero Mariana le mandó mensajes al momento. La casa estaba vacía, al menos al principio.
Pero en una habitación del fondo, escondida detrás de un armario movido a propósito, encontraron una puerta falsa. Era un cuartito sin ventanas, con colchones viejos, 2 muñecas en el suelo y ropa infantil doblada en una bolsa negra. Nada más. No había nadie, pero había estado alguien. Encontraron restos de comida, cobijas tibias, una botella con agua a la mitad. Todo indicaba que hacía solo unas horas alguien había estado ahí y se había ido. En la bolsa también hallaron algo que hizo que Paola se tuviera que sentar al escucharlo. Una nota escrita en una servilleta de papel. Solo tenía 4 palabras. Yo sí la escuché. No estaba firmada. No sabían si fue escrita por otra niña, por alguien que pasó por ahí, o por alguien que había huido. Pero era claro que Lía no estaba sola, que había más niñas, que todavía había una historia sin terminar. Mariana se acercó a la Policía Federal. Les pidió acceso a los registros de tránsito cercanos a la ciudad. Camionetas, autobuses, autos sospechosos. Se activó una alerta para ciertos nombres y placas relacionadas con Alma. Fue como abrir una caja que nadie quería tocar. Aparecieron rutas, fechas, registros falsos. El miedo se convirtió en prisa. Sabían que si no hacían algo ya, otra niña podría desaparecer. O peor, esa noche Lía volvió a cantar. No fue en el centro, fue en casa de Paola, donde ahora se quedaba de forma temporal. No había micrófonos, ni cámaras, ni gente escuchando. Solo ellas dos, sentadas en la sala, con el osito viejo entre ellas. La canción fue nueva, más clara, más directa. Camisa roja, pelo corto, maleta gris. Está llorando, pero no puede decir nada. Si me escucha, que corra. Paola se cubrió la boca. Lía ya no pedía ayuda. Lía ahora era la que avisaba, la que advertía, la que hablaba por las demás. Ya no era una canción, era una cuenta regresiva. El sol todavía no salía cuando Paola abrió los ojos. El despertador ni había sonado. No hizo falta. Había dormido mal otra vez. Tenía la cabeza llena de imágenes, de voces, de preguntas. Se levantó en silencio para no despertar a Lía, que dormía profundamente en el cuarto de al lado. Todavía tenía el osito cerca, aunque ya no lo abrazaba con tanta fuerza como antes. Ahora dormía más tranquila. Ya no se despertaba a cada rato. Ya no gritaba. Paola se preparó un café, pero ni lo probó. Se quedó sentada en la mesa, mirando la hoja con las notas que Mariana le había enviado la noche anterior. Todo estaba listo. Después de semanas de investigación, pistas escondidas, canciones rotas y palabras sueltas, por fin había una oportunidad real de rescatar a alguien más. Lo sabían, lo sentían. Había una más, una niña, posiblemente 2. La última grabación de Lía no dejaba espacio para dudas. Hablaba de una niña con camisa roja, pelo corto y una maleta gris. Está llorando, pero no puede decir nada. Si me escucha, que corra. Esa frase se quedó rebotando en la cabeza de Paola toda la noche. Mariana llamó a las 7 en punto. Tenemos el lugar, una estación de autobuses al sur. La camioneta fue captada por cámaras entrando anoche. No ha salido. Paola sintió que el pecho se le apretaba. ¿Hoy? Sí. Y tenemos que estar ahí antes de las 9. Ya avisé a la unidad de protección. Van a ir de civil. No podemos alertarlos. Paola fue al cuarto de Lía. La encontró sentada en la cama, despierta, mirando por la ventana. No dijo nada. Solo volteó y la miró. ¿Hoy es el día?, preguntó como si supiera todo. Paola se agachó frente a ella. Sí, Lía. Hoy vamos a buscar a las demás. La niña asintió despacito. ¿Puedo ir? Paola dudó. No era seguro. No quería exponerla, pero al mismo tiempo sabía que sin ella no iban a poder identificar a nadie. Lía conocía las caras, los movimientos y sobre todo, Lía sabía cuando una niña tenía miedo. Irás conmigo, pero no te vas a bajar del coche, ¿de acuerdo? De acuerdo. La estación de autobuses era grande, vieja, con techos metálicos que hacían eco cuando pasaban los camiones. Mariana y los oficiales ya estaban ahí. Habían tomado posiciones estratégicas. Uno en la salida de taxis, otro cerca de la entrada. 2 más disfrazados de choferes. Todo era como una operación encubierta, pero sin trajes negros ni armas visibles. Esto no era una película, era real. Paola y Lía se quedaron en el coche, estacionadas frente a un Oxxo que daba justo hacia una de las puertas laterales de la terminal. Tenían una vista clara de los andenes. Había movimiento, pero no tanto. La hora ayudaba.
La mayoría de la gente apenas empezaba a llegar. Un par de familias, algunos hombres con mochilas grandes y varias mujeres solas. Pasaron 20 minutos sin señales, hasta que apareció. Una mujer bajita, con el cabello teñido de rojo y gafas grandes, caminaba jalando una maleta gris. A su lado, una niña de unos 6 o 7 años, con camisa roja y el pelo corto. Exactamente como lo dijo Lía, Paola sintió que se le detenía el corazón. ¿Es ella?, preguntó sin voltear. Lía no contestó de inmediato. Observó a la niña con atención. Luego bajó la vista. Sí, ella estaba en la casa. Dormía al lado mío. Paola activó el botón de llamada rápida y avisó a Mariana. Tenemos visual. La operación comenzó. Mariana caminó despacio hacia la entrada, fingiendo revisar su celular. Un oficial se acercó desde el otro lado como si estuviera buscando un baño. Todo debía hacerse sin levantar sospechas. Si la mujer notaba algo raro, podían perderla. La señora del cabello rojo se sentó en una banca cerca de la taquilla. La niña no hablaba. Estaba quieta, con la vista perdida. Tenía los labios secos y los zapatos sucios. Un guardia de seguridad pasó cerca, pero ni la miró. Parecían madre e hija a simple vista, pero Lía sabía que no lo eran. Ella no la quiere. Se nota, murmuró, bajito. Paola no podía dejar de mirarla. En su cabeza, Lía y esa niña eran la misma, solo que una había logrado cantar, y la otra no, todavía. El oficial disfrazado de chofer fue el primero en acercarse. Se paró a unos metros. Fingió hablar por teléfono. Luego Mariana se acercó por detrás. Fingió tropezarse. «Ay, perdón», dijo tocando sin querer el hombro de la mujer. La mujer la miró con cara de fastidio. «¿Está bien la niña?», preguntó Mariana, como si fuera algo casual. La mujer no respondió. Solo la tomó del brazo y se paró. Y ahí todo cambió. La niña la miró y lloró. No gritó, no dijo nada. Solo lloró. Lloró de esa forma que no se puede fingir, como si algo por dentro se rompiera y saliera todo. Mariana entendió. No necesitó más. Hizo una seña. Los oficiales actuaron. La mujer fue detenida sin escándalo. Solo la apartaron y la invitaron a acompañarlos. Ella protestó, pero no forcejeó. Sabía que estaba atrapada. La niña quedó parada, sin saber qué hacer. Paola bajó del coche. Lía también. Corrió hacia ella. Se abrazaron. La niña nueva no entendía nada, pero cuando Lía se acercó y le tomó la mano, se calmó. Paola se agachó frente a ella. «Estás a salvo», le dijo. La niña asintió. Yo sí escuché la canción. El día después del rescate, Lía no dijo ni una sola palabra. Se quedó todo el tiempo sentada junto a la niña nueva, que todavía no decía su nombre. Solo se sabía que tenía 6 años, que no tenía documentos y que no quería que nadie más la tocara, excepto Lía. Paola las llevó a ambas al centro de protección infantil donde ahora vivía Lía. Mariana hizo los trámites necesarios para que pudieran quedarse juntas, al menos hasta saber qué hacer con la niña nueva. Las trabajadoras sociales hicieron lo posible por no hacer tantas preguntas al principio. Sabían que había momentos en los que el silencio no era por falta de palabras, sino porque las palabras todavía no se sentían seguras. La niña nueva, que luego dijo que se llamaba Mara, dormía en la misma cama que Lía durante los primeros días. Paola les consiguió cobijas nuevas, una lamparita de noche con forma de estrella y un peluche para Mara, aunque ella no lo abrazaba. Solo lo ponía al borde de la cama como si estuviera vigilando. Lía empezó a cantar otra vez, pero ahora lo hacía diferente. Ya no eran canciones de alerta, ni mensajes escondidos. Eran canciones suaves, inventadas, sin letras exactas, melodías que repetía una y otra vez, a veces acompañadas de golpecitos con los dedos sobre la mesa o en el suelo. Mara la escuchaba con atención. Nunca se unía, pero tampoco se alejaba. Era como si cada nota le diera permiso de quedarse ahí, un rato más. Una tarde, mientras Paola las observaba desde el patio, Lía le dijo algo por primera vez desde el rescate. «Mara ya no llora en las noches». Paola se sorprendió, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Tranquila, segura, como quien cuenta un logro. «¿Y tú?». Lía se quedó pensativa. «Solo poquito», respondió, y se encogió de hombros. No necesitaban decir más. Ese mismo día, Paola y Mariana fueron llamadas a una reunión en las oficinas del DIFE. Había llegado una propuesta. Una fundación internacional había visto el video de Lía cantando
uno que Mariana compartió de forma privada con algunos contactos. El video no era público, pero había llegado a manos de una organización de derechos de la infancia que operaba en varios países. Querían reunirse y querían escuchar la historia completa. Paola dudó al principio. No quería convertir a Lía en un símbolo. No quería que la explotaran. Pero Mariana le explicó que esto podía ayudar. Que si se manejaba con cuidado, podría servir para que más personas supieran cómo detectar las señales, cómo escuchar, cómo mirar lo que nadie quería ver. Así que aceptaron. La entrevista se grabó en el centro, con Lía presente. Ella solo cantó, nada más. No respondió preguntas. No dio su nombre. No lloró. Solo cantó una canción que había escrito días antes. Se llamaba Una voz chiquita. Era sencilla, con frases como «Cuando no sabes qué decir, solo canta» o «Si me escuchas, ya no estoy sola». La fundación compartió el video en sus redes con un mensaje claro. Una niña sin voz salvó a otra. Escuchar puede salvar vidas. El video explotó. Miles de personas lo compartieron. No era el típico video viral. No había música editada, ni tomas bonitas, ni efectos. Solo una niña, sentada en el piso, con una voz suave que parecía venir de otro lugar. Pero tocaba fuerte. En escuelas comenzaron a usarlo como parte de actividades de conciencia. En grupos de padres, maestras y terapeutas, empezaron a compartir herramientas para saber cuándo un niño está pidiendo ayuda sin decirlo. Y lo más inesperado, otros niños empezaron a cantar. En varios centros de protección, en colonias, en casas donde había violencia escondida, surgieron canciones. Videos caseros donde niños cantaban lo que sentían. Algunos con frases simples como «Mi cuarto está muy oscuro» o «Me escondo debajo de la cama». Otros con melodías inventadas que solo decían «Ya no me grites» una y otra vez. Una red de voces, un eco de lo que Lía había iniciado. Un día, en el centro, organizaron una pequeña reunión. Invitaron a otros niños de distintos albergues. Lía fue una de las que encabezó la actividad. Se sentó frente a los demás con una guitarra pequeña que le regalaron y empezó a tocar acordes simples. Al principio nadie se animaba, pero luego, uno por uno, empezaron a cantar. Una niña de 10 años cantó que extrañaba a su hermana. Un niño de 8 dijo en su canción que le dolía cuando lo dejaban solo. Una adolescente cantó que le daban miedo los pasos afuera de su cuarto. Y todos escucharon sin interrumpir. En ese momento, Lía no estaba sola. Ya no era la niña del osito que canta. Era solo una niña más, con su historia, entre muchas otras. Y estaba acompañada por voces que temblaban, sí, pero que se atrevían a sonar. Mara también cantó. Fue una canción cortita, sin mucha letra. Solo una frase repetida. «Ya no estoy en la casa del frío». Nadie la corrigió. Nadie preguntó qué significaba. Pero todos supieron que era un avance enorme. Después de esa reunión, Paola se sentó con Lía bajo el árbol del patio. Era su lugar favorito. «¿Estás feliz?», le preguntó. Lía pensó un momento. «Estoy más tranquila. ¿Quieres seguir cantando?». Lía asintió. «Sí, pero ahora con otros». Paola le sonrió. «Ya no tienes que hacerlo sola». Lía la miró. «Es que nunca quise cantar sola. Nomás no había nadie que escuchara». Y así fue como todo lo que empezó con una niña callada y un osito viejo se convirtió en algo más grande. Un lenguaje nuevo, una forma de gritar sin alzar la voz, de pedir ayuda sin usar las palabras que a veces no se pueden decir. Pero lo más importante todavía estaba por descubrirse, porque en medio de todo ese ruido, entre noticias, videos, talleres y nuevas canciones, alguien del pasado estaba por levantar la mano. Y todo iba a cambiar otra vez. El evento fue pequeño, nada extravagante, solo unas cuantas sillas, una mesa con agua, un par de cámaras y algunos periodistas invitados. El objetivo no era hacer ruido, sino cerrar un ciclo. La fundación que apoyaba el proyecto de las canciones había organizado esta conferencia para contar cómo había surgido todo, cómo una niña había logrado iniciar un movimiento sin siquiera saberlo. Paola estaba ahí, como invitada especial. No estaba cómoda frente a las cámaras, pero había aprendido a hablar cuando hacía falta. Mariana también estaba sentada a su lado, lista con documentos, datos y una carpeta gruesa con las pruebas del caso.
La sorpresa llegó cuando dijeron que Lía hablaría. No estaba planeado, nadie lo esperaba. Pero ella, esa mañana, se lo había pedido a la psicóloga. Dijo que quería decir algo, no mucho, solo una cosa. Algo que había guardado desde hace tiempo, y que ahora, después de ver cantar a otros niños, sentía que era el momento correcto para soltarlo. Subió al pequeño escenario con el osito entre las manos. El mismo de siempre, aunque ya con menos relleno y una oreja medio caída. Se paró frente al micrófono. Todos guardaron silencio. Ella se quedó unos segundos sin hablar. Parecía nerviosa, pero firme. No tenía miedo en los ojos, solo calma. Respiró hondo. «Mi mamá me enseñó la canción», dijo de pronto. Una frase, nada más. Pero fue como si alguien hubiera empujado las paredes del lugar con una fuerza invisible. Paola se quedó helada. Mariana la miró de reojo, con los ojos muy abiertos. Un periodista bajó lentamente la cámara sin dejar de mirar. Había silencio, absoluto. La moderadora se acercó. «¿Cómo dices, Lía? Tu mamá, ella me la cantaba cuando me dormía», dijo la niña sin titubear, antes de que la señora Alma me llevara. Paola sintió que el mundo le daba un giro. Toda la historia, todo lo que creían saber, se tambaleó. Hasta ese momento, siempre se creyó que Lía había sido abandonada, que Alma era su tía o que al menos había estado a cargo de ella desde pequeña. Pero eso que acababa de decir Lía, cambiaba todo. «¿Tu mamá está viva, Lía?», preguntó Mariana con voz suave. Lía asintió. «Sí, o eso creo». «¿La viste después?». Lía apretó el osito. «No, solo sé que se fue a buscar ayuda, y ya no volvió». Las preguntas llegaron como un aguacero. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. ¿Y si Alma no era su tía? ¿Y si nunca tuvo ningún derecho sobre ella? ¿Y si la había secuestrado desde pequeña? Paola se levantó de su asiento. No podía quedarse quieta. Fue directo con Mariana. Le susurró al oído: «Tenemos que revisar el acta de nacimiento, compararla con los registros de desaparecidos, desde el principio». Mariana ya estaba un paso adelante. Esa misma tarde pidió acceso a las bases nacionales. Llevó el nombre completo que figuraba en los documentos de Lía, los que supuestamente Alma había presentado como válidos. Pero al buscar, no existía. El nombre era falso. Y con eso se abrió una puerta nueva. Buscaron por fecha de nacimiento aproximada, por zonas del país, por registros antiguos. Nada concreto, hasta que dieron con una ficha de desaparición registrada 6 años atrás en otro estado. Una mujer había denunciado que su hija de 3 años había desaparecido del patio de su casa. La última persona que la vio fue una niñera que trabajaba con ellos. Nombre de la niñera: Alma García Zúñiga. Paola sintió que se le paralizaba el cuerpo al leerlo. La mujer que la denunció se llamaba Daniela Soto. Había sido ignorada por las autoridades locales. Le dijeron que seguramente su hija había sido llevada por algún familiar, que tal vez se había escapado o que se la habían llevado a Estados Unidos. La investigación se cerró sin respuestas. Ella no dejó de buscar, pero los años pasaron y su voz se fue perdiendo entre papeles. Paola no perdió tiempo. Contactó a la mujer con ayuda de Mariana. Le enviaron una imagen actual de Lía, sin decirle más. Solo querían confirmar si era ella. La respuesta llegó menos de 10 minutos después. «Es mi hija, es mi Lía. Tiene una cicatriz en la rodilla derecha. Se la hizo con una bici. Yo misma la curé. Todo encajó. Lía no había sido entregada a nadie. Había sido robada. Alma la secuestró cuando era chiquita, aprovechando la confianza de la familia. Cambió los documentos, se mudó de estado y mantuvo a la niña oculta. Durante años, nadie supo nada. La noticia fue entregada con cuidado. Daniela viajó en cuanto pudo. Llegó al centro al tercer día. No entró corriendo, no gritó, solo pidió verla. Lía estaba en el patio jugando con Mara. Cuando la vio se quedó quieta. La observó con desconfianza. Daniela no se acercó demasiado. «Soy mamá», dijo con la voz temblorosa, la de la canción. Lía entrecerró los ojos. «¿Cuál canción?». Y Daniela empezó a cantarla. La misma, exacta, solo que más pausada, como si le costara por el nudo en la garganta. Lía soltó el osito, corrió hacia ella y no dijo nada más, solo la abrazó. Ese fue el verdadero final, o tal vez el verdadero principio. El momento donde lo perdido se encontró, donde una historia de dolor dio la vuelta y encontró su lugar,
donde las canciones dejaron de ser un escudo para convertirse en un puente. Después de eso, nada fue igual. Pero todo empezó a estar bien, porque al fin, Lia ya no cantaba para que alguien la oyera. Cantaba para recordar que alguien nunca dejó de buscarla.